Mi familia en parte fue asesinada por parte de papá y mamá, por ser líderes de comunidad. Por eso también pues, mi familia fue asesinada. Yo perdí a mi hijo el 17 de noviembre, va a cumplir 10 años de muerto. Y en ese rescate fue asesinado por miembros del Frente 44 de la FARC. Porque yo soy víctima de los mismos militares. Pues yo casi soy abusada sexual por mi papá. Uno crece con la misma mentalidad de un niño que fue normalmente. Y lo que hace que mi hijo murió, yo me he dedicado a averiguar la verdad. Quiero saber qué fue lo que pasó. Yo siempre he pensado que a pesar que me ha tocado vivir en un mundo de conflictos, de problemas, yo creo que uno tiene derecho de vivir una vida en paz. Trabajar con mujeres, niños, niñas y jóvenes es un reto para Colombia, un reto para el mundo, porque son las personas que han sufrido más el conflicto armado en el territorio. Los hechos victimizantes que se han dado han sido de toda clase. En eso se incluye el tema de violencia sexual, el tema de agresiones, desaparición forzada, también el tema de desplazamiento. Y más en este contexto donde nosotros vivimos, donde yo habito, es tan duro ver mujeres golpeadas, maltratadas, y dicen, no puedo. Yo creo que nosotros somos tan capaces como cualquier otra mujer y podemos sacar una familia adelante. Siempre se puede, siempre hay un camino, hay una esperanza y de verdad Rotary te brinda oportunidad de sacar conocimientos o hacer cosas que tú antes pensaste, wow, eso no lo puedo hacer, y resulta que sí se puede. Y Colombia merece que todos hagamos cosas que a veces creemos que no, pero sí se puede. Siempre me he caracterizado porque llevo liderazgo en mi sangre y me parece que no me he quedado en el conflicto, sino que he sido resiliente. Una de las cosas que me propongo ya al llegar a este lugar es ir a aprender al SENA. Estudié en el SENA un operario en máquinas durante un año y lo hice solamente por ir a trabajar con mujeres y no para que me pagaran. Yo lo hacía era porque también veo la necesidad en este sector y hay mucha mujer que no tiene un aprendizaje de nada. Pero cuando yo veo el programa de Mujeres y Jóvenes Constructoras de Paz, me motivé aún más y no lo pensé dos veces cuando me llamaron y me dijeron, mira, este programa lo ofrece Mencoldes. Este proyecto funciona en la localidad de Soacha y también en Ibagué. Cubrimos las necesidades psicológicas, cubrimos las necesidades físicas, damos apoyo, queremos promoverlos para que salgan de su situación tan difícil que han vivido y creemos que con esta ayuda que nos ha hecho Rotary Internacional nos ha proporcionado una herramienta fundamental que en este momento la estamos llevando a cabo y que nos está dando muy buenos resultados. Se empieza hace un año y pues surge de la necesidad de ayudar a las víctimas y esa resiliencia de empezar a fortalecer sus habilidades, ya que en muchos territorios hay mucha ausencia del Estado. Entonces se une Rotary y Mencoldes como ayudar, como aportar un granito de arena a una pequeña población. Yo me llamo María Melira Gamboa, soy de Pizarro, Chocó, de muy lejos. Vivía en Buenaventura, de Buenaventura pues me tocó venirme desplazada. Hace 2 años algo vivo acá. Entonces me tocó la posibilidad de que estaban invadiendo los lotes
Entonces me metí con una compañera a invadir un lote y estamos aquí compartiendo el lote con ella, somos 3 dueños y gracias a Dios ahorita no pago arrendo, eso es lo que voy a pagar arrendo, lo compro en ropa para mis hijos, para comida y pues de ahí para los alimentos. Llegué al proyecto Mujeres, Niños y Jóvenes Constructores de Paz y pues ha sido un proyecto muy lindo, muy bueno porque he aprendido a capacitarme como persona para salir adelante, he aprendido a sobrevivir con lo poquito que tengo, no esperar que quizás me llegue la ayuda humanitaria porque a veces no me llega rápido. Entonces me puse a reciclar y gracias a Dios pues el reciclaje está un poquito pesadito, pero ahí voy para adelante, voy construyendo mi familia, mis 2 hijos. Entonces ahí voy saliendo adelante con mis 2 hijos. Pues muchas pruebas porque no es fácil vivir en la ciudad. Uno como desplazado que llega así sin conocer las personas, la gente. Todo el mundo a veces lo mira a uno como un bicho raro, pero ahí vamos para adelante. Aprendí que yo tengo que depender de mí misma, que no esperar que los demás me estén dando, que no estirar la mano para recoger, sino yo también dar. En mi infancia, pues yo a la gente me presento bogotana de nacimiento, ibaguereña de corazón. Vivo en Ibagué de fijo hace aproximadamente 9 años, pero a la edad de 22 años salí de Bogotá y hice el recorrido que hace toda esposa de un militar con un militar. Toda su vida militar detrás de donde él estaba, pues íbamos nosotros. Y a raíz de la muerte de él, pues hace 9 años volví, después del asesinato de él, hace 9 años volví aquí a Ibagué. Pues mi vida, mi infancia fue muy bonita. Quedé huérfana de padre cuando tenía 4 años, pero mi mamá fue papá y mamá, mis hermanos fueron mis padres. Estudié hasta cuando quise, hasta cuando me gradué de mamá. Estaba en la universidad cuando, pues, por locuras de juventud, quedé en embarazo de un militar. A él lo mataron antes de poder registrar a Jorge. Lo mató la guerrilla y eso de alguna forma nos afectó tanto a Jorge como a mí. Yo nací en un pueblito del sur del Tolima. Vengo de cuna guerrillera, porque yo nací en Playa Rica, Tolima, y toda esa zona es zona guerrillera. Y no sé si para mi buena suerte o para mi mala suerte, soy hija de un exguerrillero y de una madre indígena. Estudié, me tocó desde muy pequeña trabajar, porque mi madre fue madre cabeza de familia y tuvo 3 hijos y nunca tuvo un esposo quien respondiera. Yo no tuve una niñez como todas quisieran tenerlo. A mí la mujer que me trajo al mundo por salvarle la vida a alguien que supuestamente ella quería, me entregó a un comandante de la guerrilla que en ese tiempo era Miller, y él mandaba la columna Miller Salcedo. Eso es algo que yo digo que no lo he podido superar, porque la verdad no lo he podido superar. He ido a muchos talleres y aún todavía me marca. Porque yo digo que toda mujer deseamos entregarnos a un hombre por amor. La verdad es que contar la muerte de mi hijo, a pesar de los talleres y todo eso, yo no lo puedo superar todavía. Fue muy duro porque yo tuve 6 hijos y yo a todos mis hijos los amo, los adoro, pero es que él era más apegado a mí, él era mi mano derecha. Lo más duro para mí es saber que mi hijo se murió y no sé cuáles fueron las causas de la muerte de mi hijo, ni por qué lo mataron. Aunque digan que mi hijo se quitó la vida, yo sé que mi hijo nunca se quitó la vida. Yo sé que mi hijo me lo mataron.
que lo único que me ha ayudado a salir adelante es averiguar la verdad. Quiero saber qué fue lo que pasó con mi hija y los que mataron a mi hijo que respondan. Si hay leyes en Colombia que ellos paguen los errores que cometieron porque él era un niño muy pequeño. A él lo retornaron al Guaviare a hacer un trabajo especial, que era el rescate del general Mendieta, y en ese rescate fue asesinado por miembros del Frente 44 de las FARC. Y pues, imagínate, queda uno sin piso. No se había comprado esta casa, pero pues nunca vivió aquí. Siempre fui fuerte y él siempre me enseñó a eso, a ser fuerte. Mucho tiempo pensando en ustedes, mucho tiempo sintiendo su vida, sus sueños, sus pensamientos aquí, no solo en nuestro corazón, en el mío. Todos estos corazones que ahora se pondrán de pie somos los Rotarios. Hemos pensado en ustedes, hemos sentido su dolor, hemos sentido su fortaleza, hemos sentido su esperanza, hemos pensado en ustedes, en los niños, en los jóvenes, y hemos movido todo lo que esté a nuestro alcance para que ustedes tengan conocimiento, pero sobre todo para que ustedes sepan que eso que llamamos paz está en mi mente, en mis pensamientos, está en lo que yo hablo, en cómo lo digo, y está en mis acciones, en lo que hacen mis manos para otros. En mi país, en Colombia, firmamos un acuerdo de paz recientemente. Ahora estamos en el posconflicto. Todos queremos la paz, independiente de las dificultades que tenga el país. Queremos ayudar a muchas personas que antes no conocíamos, que ahora forman parte de nuestro corazón, con los que nos hemos dado abrazos, hemos compartido su experiencia, y de verdad es una oportunidad grandiosa que nos ofrece Rotary. Como rotarios nos preocupa la convivencia nacional, nos preocupa la convivencia entre seres humanos colombianos. No es justo que todavía estemos viviendo épocas oscuras originadas en la violencia, una violencia fratricida que no nos ha traído ningún tipo de ganancia y que sí nos ha traído es más dolor, mucho dolor, y hoy en día en nuestro país pues estamos pasando por una etapa difícil. Hemos avanzado muchísimo, pero se requiere mucho, se requiere toma de conciencia de qué podemos hacer todos, porque la paz y el manejo de conflictos en general lo logramos todos, cada uno en nuestras posibilidades, en nuestra forma, en nuestros ámbitos, en nuestro círculo, pero para ello tenemos que tomar conciencia de lo que queremos y de cómo lo podemos hacer. Hemos tenido colaboradores fantásticos. Trabajar con los menonitas en Colombia, su trabajo por derechos humanos, por desastres naturales, por un mayor desarrollo social ha sido muy interesante. Y tener ahora la visita de expertos internacionales como mediadores más allá de las fronteras o Mediators Beyond Borders consolidará un proyecto que será sostenible en el largo plazo. MBB es una organización internacional, mediadores más allá de las fronteras internacional, que básicamente lo que busca es construir paz. Y para construir paz tenemos que capacitar a mujeres, a niños, a jóvenes, a la comunidad en general, para que aprenda a manejar y a resolver los conflictos de una manera diferente a la acción violenta. Nos enseñaron que para solucionar un conflicto es mejor hablar, es mejor ponerse en los zapatos de la otra persona. O sea, hacer valer lo nuestro y saber que los demás, no solo por ser diferentes, tienen que ser enemigos de nosotros, sino que por el contrario, tenemos que acogerlos más. No hay por qué haber un ganador o un perdedor, hacer uno menos o más.
Igualmente todos somos seres humanos y debemos comportarnos como tales y respetarnos unos a otros. Más que todo me gustó fue el taller de los derechos humanos, la cual son la mayoría vulnerados. Es como que el paso principal de un humano, de un ser humano, de aprender sobre eso para poder defender los derechos. También aprendí mucho sobre los derechos, algo que no tenía mucho conocimiento en ellos. No sabía ni siquiera que existían unos. Me aprendí a conocer un poco más. También aprendí un poco a perdonar y a perdonarme. Hemos intercambiado mecanismos y herramientas que se puedan utilizar para mejorar la comunicación, para reducir la violencia, que sean mecanismos también para ayudar a la conciliación, mediaciones. Yo decía, no voy a perdonar jamás. Y hoy en día me doy cuenta que no es por ellos. Yo necesito perdonar por mí, pero no es tan fácil. Eso es un proceso. Cuando llegué a Mecoldes, llegué a la defensiva con todo el mundo. Yo sentía que todo el mundo me quería hacer daño. No compartí mi historia con las mujeres del grupo, porque yo cuando llegué era como muy alejada de todas. Yo era como la defensiva con todas. Yo inicialmente tenía un rechazo sobre ese proyecto. La verdad te lo voy a decir. Yo fui allí más que por curiosidad, más que por otras cosas, para decirlo de alguna manera. Algunas mujeres decían, yo no creo en la paz, no creo en esto, solamente vengo a mirar, y ahorita hacen parte de las mujeres que son las líderes. Entonces algunas llegan muy predispuestas, llegan muy aisladas, llegan muy agresivas, pero a medida de los talleres empiezan a ver el cambio. Yo estaba viviendo, esperando la muerte, digamos. Ahora para mí es, no solo para mí, sino también para Jorge, es una gana de que llegue el día de ir a la fundación, porque o sea, uno lo renueva, los talleres de verdad que le abren los ojos mucho. He aprendido a defenderme, he aprendido a luchar por mis derechos y sé cuáles son mis derechos y sé cómo poder averiguar la verdad sobre la muerte de mi hijo. Uy, claro, el proceso me ha servido demasiado. Ya me integro más con las muchachas, que ya soy más tolerante con mis hijos, ya los escucho. He compartido y sé que no soy la única, que hay muchos más, que son historias crueles y muy graves, muchas de ellas, que estamos unidas en el dolor, que esa es la frase que siempre utilizo, que nosotras todas estamos allí unidas en el dolor, en una guerra absurda que la han pagado los más inocentes, desafortunadamente. Y yo quiero, de verdad que yo quiero poder un día hablarle a una víctima de cómo se sale adelante. Son un grupo de mujeres valientes, llenas de coraje, increíbles, líderes con una fuerza que lo que necesitan es que se les tome en cuenta y que puedan brillar un poco más, tener esos espacios para poder impactar tanto a sus familias como a sus comunidades. Ya lo están haciendo, pero es importante que ellas también reconozcan esa importante labor que están haciendo. En estas personas, con toda la dureza de sus vivencias, pero su gran resiliencia, su creatividad y su liderazgo, vivirá la semilla de resolver conflictos sin violencia, de dialogar antes que usar un arma, de conocer que tienen derechos humanos, que el país se los respeta, y de saber que todo lo hemos logrado con manos unidas de Rotary, de Mecoldes en Colombia y de MVV Internacional. A todos de verdad ha sido un trabajo fantástico.
Thank you.